Amigos de Epicentro, llegó la hora de leer. Ya la vieron, no necesita una presentación. Ella es una de las escritoras más potentes del momento en Perú, es Gabriela Winer. Ha venido al Perú y no pudimos juntarnos, pero pues estamos haciendo esta entrevista virtual para hora de leer, para hablar de este tremendo libro. Ya le voy a preguntar cómo lo clasifico. Gabriela, gracias por estar aquí conmigo hoy en Hora de Leer. No, claro, Elvira, para mí es un placer. Muchas gracias por invitarme. Aunque estemos a pocos metros, seguimos en la virtualidad, pero bueno. Seguimos en la virtualidad. Gabriela, ¿qué es Guaco Retrato? ¿Es una novela? ¿Es una investigación? ¿Es un reportaje? ¿Es un desahogo? ¿Cómo clasificamos Guaco Retrato? Es una novela, ¿no? Pero en realidad su esencia es más bien híbrida, o sea que podría decirte que también es todo lo demás que has dicho, ¿no? Es una novela que además se cuestiona su propia forma, o sea, se cuestiona su propia estructura, ¿no? Cuando crees que estás en una autoficción, de repente no es tan así, estás en literatura de duelo, quizá en una crónica, quizá en una memoria familiar o un poco de novela histórica, ¿no? Entra y sale de los géneros, así que bueno, puedes llamarlo un libro degenerado. Bueno, pues primero empecemos por explicar qué es Guaco Retrato, porque quienes no lo han leído, hay unas personas que saben qué es un Guaco Retrato y están las palabras precisas, la explicación en el libro, pero cuéntanos qué es Guaco Retrato, qué es un Guaco Retrato. Un Guaco Retrato, por si no lo saben, las personas sobre todo no peruanas quizá que vean este programa, ¿no? Son estas cerámicas, ¿no? Esculturas de barro, de arte precolombino, ¿no? Que se encontraban en las huacas, ¿no? En los templos sagrados prehispánicos, precisamente de ahí reciben el nombre de huacos, ¿no? Estaban enterrados, ¿no? Con las autoridades, enterradas ceremonialmente, ¿no? Y habían varios tipos de huacos, ¿no? Había huacos que eran utilitarios, ¿no? Como platos, vasos, que se reproducen ahora también artesanalmente y que puedes tenerlo en tus casas, ¿no? Pero estos que tienen cientos de años, ¿no? Son patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y han sido saqueados durante siglos hasta el presente, ¿no? El Guaco Retrato en particular es el guaco que refleja, ¿no? la cara del rostro andino, ¿no? Con una precisión naturalista increíble, ¿no? Y en el que, por supuesto, podemos encontrar o hacer bastantes conexiones simbólicas, metafóricas con nuestras propias caras y nuestras identidades. Claro, entonces, a partir de eso tú hablas de tu rostro, de tu origen que tiene la sangre Winer, que es un explorador de finales del siglo XIX, que puede considerarse un guaquero también, o sea, un hombre que además no solo reivindica parte de la historia, sino que se ha robado una parte de la historia. ¿Cómo es esa historia de un tatarabuelo de los Winer? La verdad es que esto empieza, ¿no? Con la protagonista mirándose quizá en el espejo o mirando su cara de guaco y preguntándose por qué tiene este apellido europeo, ¿no? Austriaco, que le parece completamente arbitrario, ¿no? Yo sabía que quería cruzar esa doble, esa ambivalencia, esa doble raigambre que está detrás, ¿no? Que está en nuestros orígenes, que tenemos muchísimas personas en nuestro continente. Charles era efectivamente su personaje, ¿no? Es el de uno de estos exploradores del siglo XIX, un peruanista, ¿no? Nacionalizado francés, enviado por una potencia colonial como Francia para hacer una investigación científica, ¿no? Pero estos son los tiempos precisamente en donde todas las mentes ilustradas, ¿no? Occidentales se pusieron a trabajar, ¿no? Para justificar la división racial del mundo, ¿no? Obviamente instalando una supremacía de lo blanco, ¿no? Sobre lo no blanco, ¿no? Él pertenece a eso y dentro de su proyecto, que era un proyecto civilizador, ¿no? Trataba pues de dar cuenta con la coartada de la ciencia, ¿no? De todo lo que estaba debajo, ¿no? de nuestros territorios, por ejemplo, las riquezas. La idea de patrimonio no existía, así que él se llevó como 4.500 piezas que ahora todavía forman parte de uno de esos museos, ¿no? Que están en Europa y que todavía tienen pues estos trofeos, ¿no?
de su etapa, ¿no? De mayor auge colonial, ¿no? Él en 1878, en una de las grandes exposiciones universales, expone todos estos huacos, ¿no? Y es condecorado por ello. Los expone además al lado de donde se exponían los zoos humanos, que les llaman, ¿no? Eran estos lugares donde eran recreados los territorios donde habían colonizado los europeos, en África, en América, ¿no? Y llevaban personas reales que eran mostradas como animales para que la gente se enterara de cómo vivían en sus colonias. Era muy tremendo, ¿no? Para mí esta historia me removió, ¿no? Más aún al saber que él, que había venido aquí y había dejado toda una estirpe, ¿no? Toda una familia de la que no supo más, una familia de la que provengo, ¿no? De manera bastarda, evidentemente, ¿no? Aparte del despojo, ¿no? Se había llevado un niño indígena, ¿no? Que eso es lo que cuenta en su libro, ¿no? En su libro de exploración y de viajes, un poco para probar su proyecto, como te decía, de reeducación del buen salvaje, ¿no? Yo realmente me peleo con todas estas cuestiones de este libro, ¿no? Pero no es solo un ensayo, es también una historia. Es también un libro sobre la identidad, sobre la migración, ¿no? Y me impresionó mucho. Hay un poema que tiene además una historia de amor y de pasión detrás, pero hay un poema que se llama Panchilandia, y no me resisto a leer un pedacito, el arranque. La primera vez que me dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente en español. Vosotros, no ustedes. Las correcciones son extirpaciones, echar de menos, no extrañar. El ciclón tropical lejos del núcleo cálido, una iglesia sobre una huaca, los 4 caballos corriendo en direcciones distintas para desmembrar el cuerpo, para cortar nuestras trenzas. Migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. La verdad es que se me conmueve el alma con eso, porque finalmente todos somos migrantes, y porque en tus historias, y particularmente en esta, también hay una guerra una lucha por reconocerse en el lugar, por ocupar un lugar en el mundo. Es finalmente lo que atraviesa toda tu obra. ¿Por qué tienes lo sé, pero quiero escucharte, por qué tienes ese interés en que se reconozca que tenemos todos un lugar? Bueno, yo trato de escribir sobre mi condición, ¿no? Sobre mi lugar en el mundo, desde ese lugar que ocupamos, que bien señalas que eso es lo que te interpela también a ti como migrante, ¿no? Colombiana en Perú, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he escrito desde ahí, de esto que encarno, ¿no? Eso no quiere decir que mi experiencia contada se diluya nada más en lo individual, ¿no? Eso es lo interesante, lo precioso de la literatura, que tiende esos puentes en los que nos podemos reconocer y sentirnos identificados en experiencias comunes, ¿no? De las más dolorosas, ¿no? Hasta las más placenteras también, ¿no? Y cómo no podría escribir yo desde ese lugar, ¿no? de escritura fronteriza, ¿no? Si llevo casi 18 años viviendo fuera del Perú, ¿no? Y ya estoy en esa especie de isla movediza, ¿no? O de limbo, llámalo como quieras, ¿no? De identidad escindida, ¿no? De 2 mundos, de 2 países que intento a través de la escritura, de la literatura, del periodismo contar. Ahora, evidentemente, la migración, ¿no? Es uno de los grandes y fundamentales temas, y lamentablemente trágicos temas de nuestra sociedad actual, sobre la que hay que seguir dando vueltas, sobre la que hay que meter el dedo en la llaga, ¿no? Porque ahora mismo, si hay rezagos todavía de colonialidad de nuestro mundo, ¿no? Se puede notar, ¿no? En cómo se trata al migrante, no migrantes privilegiados como tú o como yo, sino estas personas que ni siquiera llegan a las costas, ¿no? Del Mediterráneo, que les cierran las puertas, que les meten en jaulas, que son precisamente los zoos modernos, humanos, ¿no? Jaulas para niños, ¿no? Personas en cárceles por simplemente buscar una mejor vida, precisamente en países que fueron los que vinieron, ¿no? Al sur a saquear, ¿no? Y en los que los que han construido además su riqueza en base a la explotación de esos territorios y el empobrecimiento de otros, ¿no? Hay mucho por hablar de esto todavía, hay mucho por hacerle justicia, ¿no? Sí, pero también el libro, que como ya han visto quienes no lo han leído, es muchas cosas a la vez, pues es una exploración del padre, ¿no? Y hay una cosa que dices al principio, que siempre oía a mi padre hablar del suyo desde ese extraño lugar, que es la comprensión para un hijo, es decir, desde la
perplejidad. ¿Cómo se descubren cosas del padre después de que muere, por ejemplo, que en su otro hogar, en su otra familia, usaba un parche? ¿Cómo es eso de que Raúl Wiener, tu padre, cuando iba a la otra casa se ponía un parche? Era un poco pirata. Sí, la verdad es que la novela tiene su propia lógica, su propia autonomía, ¿no? La protagonista es alguien que no solamente está abriendo los closets para sacar las momias de la historia, las que te acabo de comentar, ¿no? Todo eso que está ahí oculto y horrible, que tiene un origen de hace cientos de años, ¿no? Sino también sacar las momias familiares, ¿no? Los secretos, los silencios que tienen todas las familias, ¿no? Así como el racismo es uno de los temas que atraviesa el libro, también el machismo y el patriarcado, y cómo los hombres, ¿no? Desde estas masculinidades, pues, tóxicas, ¿no? O mal llevadas, ¿no? También efectivamente habitados por esta cuestión patriarcal, ¿no? Han llevado de tal manera desarreglada, ¿no? Descuidada a veces, ¿no? Sus familias, ¿no? Y cómo esto puede haber impactado la vida de sus hijos, ¿no? Yo obviamente, no sé, escribo algo de manera incómoda, ¿no? Soy una provocadora a nivel de mi familia y mis entornos. A veces es difícil comprenderme. Yo siempre les pido perdón también, les pido respeto también por mi trabajo, y a veces, y creo la mayoría de veces, llegamos a consensos sobre lo que podemos y queremos contar también, porque puede ser un revulsivo, porque puede llevarnos a lugares de mayor luz y de mayor comprensión entre nosotras, que seguir en esa oscuridad terrible, ¿no? De guardar secretos que estando guardados hacen mucho más daño que saliendo a la superficie, ¿no? Y eso, no sé, eso es algo que he querido hacer con Guaco, en una revisión también de la figura de mi padre, que no es la única, evidentemente, ¿no? O sea, veo los padres de mis amigas, los padres de mis amores, los padres, ¿no? Y venimos y arrastramos una cadena también de heridas, ¿no? Y de cosas no resueltas, ¿no? La protagonista se mira no solamente en la historia de Charles y en ese primer abandono, sino también se mira en la historia de su padre, ¿no? Que ha intentado sin éxito conciliar sus amores y sus familias, ¿no? Y entonces, ¿qué queda de eso en ella, ¿no? Y cómo está ahí su lucha por también, ¿no? Al estar enamorada de dos personas, ¿no? Hacerlas converger. Pero ella también falla, ¿no? Ella también fracasa, ¿no? Porque por algo también, aunque sea una víctima, digamos, ¿no? De los procesos civilizadores, colonizadores, también, ¿no? Le habita de alguna manera ese colono, le habita ese patriarca, le habita también, ¿no? Y falla, ¿no? Y falla, ¿no? Y miente, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, no voy a desnudar a nadie sin desnudarme yo primero, sin cuestionarme yo primera, y la protagonista de esta novela se pone, creo yo, espero yo, en el lugar más incómodo posible, muchísimo Total. más incómodo que pone a su padre o el que pone a Charles. Sí, totalmente. Quería verificar la fecha de la muerte de tu padre y entré a Wikipedia, porque el libro empieza pues con el viaje a venir al momento fatal del duelo, y puse en Wikipedia y encontré que dice algunas cosas sobre Raúl Wiener, y dice abajo, hijas Gabriela Wiener. ¿En qué momento pasas de ser la hija de Raúl Wiener a que Raúl Wiener sea el padre de Gabriela Wiener? También ese juego es interesante. A ver, Wikipedia es como espejos, ¿no? O sea, si entras a Raúl sale padre de Gabriela, y si entras a Gabriela sale hija de Raúl. O sea que está bien repartido, ¿no? Yeah. Más bien lo que hago siempre chistes es con Charles Wiener, ¿no? Ajá. Realmente es un desmontaje de la típica figura, pues, de familiar, ¿no? Que el patriarca, ¿no? Y en ese desmontaje, que tiene mucho de humor, porque el libro también, ¿no? O sea, trata estos temas difíciles, pero intenta hacerlo desde la ironía, ¿no? Desde el humor, ¿no? Y muchas veces la protagonista se mide con Charles, ¿no? Compite con él, se intenta vengar, ¿no? Y en algún momento dice, ¿no? ¿Y si no es Charles el Wiener que pase a la historia, ¿no? ¿No? Vas a tener que comparar la Wikipedia de Charles, ¿no?
Eso, también hay que buscarlo. Pues tengo que decir que me conmovió mucho, que me gustó, que siempre me ha gustado cómo escribes, pero que en este libro hay una madurez evidente y que la historia es fascinante y que te doy las gracias por estar en Hora de Leer. Ay, te lo agradezco un montón, Clara Elvira, de verdad, me encanta que te haya gustado. Muy bien. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.